La fisiología ósea, relacionada con el osteosarcoma y el osteoma. Principalmente los componentes de la reparación y la formación de hueso son el osteoblasto, osteoclasto y el osteocito. El osteoblasto tiene la función de una formación de hueso, mientras que el osteoclasto es el encargado de la reabsorción del hueso, y el osteocito es el regulador principal del mecanismo de esta producción de hueso. Por lo que en un osteoma, este se origina por una alteración local del equilibrio del osteoblasto, con una actividad formadora de hueso aumentada, pero sin un descontrol maligno. En pocas palabras, se produce una matriz ósea, pero en mayor cantidad. Mientras que en el osteosarcoma, este osteosarcoma se produce por las células formadoras de hueso y éstas pierden su control genético y fisiológico, por lo que aún se produce matriz ósea, pero esta es inmadura, irregular y caótica. Esto refleja una actividad osteoblástica neoplásica y desregular. Un análisis histológico presenta una apariencia de tejido denso y con escasos espacios intertrabeculares, mientras un análisis radiográfico nos muestra una masa radiopaca con bordes definidos, una localización en la región del ángulo de la mandíbula y una lesión exofílica que se extiende hacia los tejidos blandos adyacentes. Epidemiología del osteoma. El osteoma pues es un tumor benigno que está compuesto por hueso maduro que se presenta principalmente en adultos jóvenes con un leve predominio en lo que es el sexo masculino. Su localización pues más frecuente la encontramos en lo que son los huesos craneofaciales y en lo que son los senos paranasales y en la mandíbula, especialmente en lo que es el ángulo de la mandíbula, donde estos suelen crecer lentamente y sin síntomas. Aunque en la mayoría de los casos el osteoma puede ser esporádico, pues pueden aparecer lo que son múltiples osteomas que pueden formar parte de lo que es el síndrome de Gardner. Y el síndrome de Gardner pues es una condición hereditaria y asociada a mutaciones en el gen APC. Además de todo esto, no se ha identificado que el osteoma tenga una relación con factores ambientales o exposiciones específicas. Bueno, ahora vamos a ir con los signos y síntomas. Los más típicos se dan dependiendo del sitio. Cuando un paciente es asintomático, se da a largo plazo por lo general y suelen ser lesiones muy pequeñas que no son perceptibles. Pero estos se llegarán a encontrar cuando se realizan estudios de imagen debido a otras causas o otras enfermedades, pues dependiendo de la razón, pero ahí es donde los vamos a poder ver. Ahora, cuando es una masa ósea dura, bien delimitada y de crecimiento lento, puede producir asimetría facial o deformación estética. Esto ya cuando ya son muy grandes o ya tienen más de tiempo, pues. Ahora en los senos paranasales, en el área del frontal y el etmoidal, van a ser mucho más frecuentes, causando cefaleas crónicas, dolor facial, obstrucción nasal, rinorrea, sinusitis de repetición y en casos extensos el mucocele. Bueno, y si, digamos, en dado caso se compromete la órbita, puede causar proptosis o diplopia. Y si se llegara a comprometer el conducto auditivo externo, puede causar hipoacusia. En el área de la mandíbula y el maxilar se observa como un bulto óseo indoloro que puede ocasionalmente presentar un poco de molestia en masticar o limitación mecánica según el tamaño y la localización en donde se encuentre el osteoma de la mandíbula o el maxilar. El diagnóstico del osteoma se lleva a cabo principalmente por imágenes radiológicas. En el caso del osteoma osteoide, es una lesión redonda con un centro mineralizado rodeado de hueso cortical engrosado que representa la reacción del periósteo. Clínicamente se acompaña de dolor nocturno intenso y se alivia con medicamentos como la aspirina, que es una INE, porque las células de tumor producen prostaglandina E3. En cambio, el osteoblastoma es más grande, es de más de 2 centímetros y afecta a la columna vertebral. Este no se ve aliviado por entonces el diagnóstico al microscopio del osteoma se lleva a cabo observando trabéculas de hueso nuevo que están revestidas por osteoblastos activos con núcleos grandes y un citoplasma basófilo. Entre las trabéculas hay tejido conjuntivo laxo muy vascularizado con abundantes capilares. El osteoma osteoide, el nido tumoral está bien delimitado y rodeado por hueso reactivo, y mientras que el osteoblastoma tiene bordes más definidos y un aspecto más expansivo. Esta característica nos ayuda a diferenciarlo de un osteosarcoma,
que es Bueno, un para un tumor maligno. ostoma el tratamiento va a ser quirúrgico mediante la excisión local o una recisión conservadora. En general el pronóstico va a ser muy bueno y las recidivas, que va a hacer que se pueda volver a dar, va a ser muy poco frecuente. Cuando el ostoma está asociado a síndrome de Gardner, hay que manejarlo con vigilancia, ya que hay un alto riesgo de carcinoma colateral. Por Bueno, otro para un lado, ostoma en un análisis histológico del osteosarcoma se puede encontrar un patrón fino en forma de cordón óseo neoplásico por células tumorales malignas anaplásicas en un osteosarcoma. Y un análisis radiográfico nos muestra una masa radiolúcida con bordes no definidos parecida a un panal de abejas que presenta múltiples tabiques formado compartimentos internos que pueden ser de tamaño moderado asemejándose a unas burbujas o pompas de Epidemiología jabón. del osteosarcoma. Tenemos aquí el osteosarcoma, pues es el tumor óseo maligno más común en adolescentes, con un pico de incidencia entre los 10 a 20 años, y el segundo pico de incidencia del osteosarcoma lo tenemos en los adultos mayores que tienen enfermedades óseas predisponentes. Afecta con mayor frecuencia a lo que son al sexo masculino y se localiza en la metástasis de huesos largos como lo que es el fémur distal, la tibia proximal y el húmero. Su distribución geográfica pues es relativamente uniforme. Y el pronóstico siempre va a depender del grado histológico, localización y la presencia de metástasis, por ejemplo, siendo el pulmón el sitio más común de diseminación. Factores predisponentes del osteosarcoma. Tenemos que en la mayoría de los casos de osteosarcoma, pues en un 90% son esporádicos, los cuales no tienen ninguna causa identificable. Sin embargo, existe otro 10%, el cual son formas secundarias asociadas a factores predisponentes, como lo que sería la enfermedad de Paget ósea, que esto es muy común verlo en adultos mayores, una radioterapia previa, o a síndromes genéticos como lo que es la retinoblastoma hereditaria, que está asociado a la mutación del gen RB a nivel ocular, y el síndrome de Li-Fraumeni, que está asociada a la mutación del TP53, que esta mutación del gen TP53 aumenta el riesgo a que la persona obtenga más cánceres de manera adquirida o genética más rápido. La exposición a la radiación ionizante es el factor principal ambiental reconocido en el osteosarcoma. Estos van a ser los signos y síntomas del osteosarcoma. Estos se van a presentar como un dolor localizado de carácter progresivo que a menudo se presenta solo por las noches, aunque puede tener excepciones. Este no va a ceder a ningún reposo, pero inicia intermitentemente y a la hora que va avanzando, pues ya se da constantemente. Cuando es una tumefacción o masa palpable en la región afectada, se puede ver o se puede sentir calor local, pero esto no es tan común. También da limitación de la movilidad de las articulaciones adyacentes. En el caso del área inferior o el tronco inferior, se presenta como una cojera. Ahora, en la fractura patológica tras traumatismo mínimo o espontáneo, solo se va a dar en las lesiones avanzadas. Los síntomas sistémicos van a ser fiebre y pérdida de peso, que al principio no van a ser prominentes, sino que cuando la enfermedad vaya avanzando se van a presentar y van a ser un punto de diagnóstico. Las manifestaciones por metástasis pulmonares ya se dan solo en la enfermedad cuando ya está muy avanzada, como la tos, disnea, dolor torácico. Y la distribución por localización y edad, vamos a ver que va a ser muy útil para cuando se tiene una sospecha clínica. El pico va a ser en la segunda década de vida. También un poco cuando son más mayores, pero en general lo más frecuente es en la segunda década de vida. Y cuando son mayores se da secundaria a una enfermedad ósea previa o por otras causas. Ahora, cuando está localizado en la rodilla, en el lado del fémur distal o tibia proximal, o ya sea en el húmero proximal, van a ser las localizaciones más frecuentes. Pero por lo general siempre se va a dar un dolor progresivo, aumento del volumen, ya sean adolescentes o jóvenes, los síntomas sistémicos siempre van a ser infrecuentes y la metástasis pulmonar es la forma habitual de diseminación. Bueno, en el diagnóstico del osteosarcoma, en la radiografía nos muestra una masa ósea destructiva con zonas líticas y elásticas con márgenes mal definidos y un levantamiento del periósteo
formando el característico triángulo de Codman que indica un comportamiento maligno. En la biopsia se observan células tumorales malignas que producen un osteoide tumoral o hueso inmaduro. El tumor invade la médula ósea y tejidos blandos, y es frecuente encontrar mitosis anormales, necrosis y pleomorfismo nuclear. La formación definitiva del diagnóstico siempre se hace una histopatología, al demostrar un osteoide producido directamente por células malignas. El osteosarcoma, el tratamiento va a ser un poquito más complejo ya que va a ser una combinación de cirugía y de quimioterapias. La resección quirúrgica amplia con márgenes libres es el pilar principal para este tratamiento. Se van a administrar quimioterapias neoadyuvantes, que esta va a ser antes de la operación para reducir el tamaño del tumor, y también van a haber quimioterapias adyuvantes, que va a ser posterior para eliminar las micrometástasis. La radioterapia tiene un papel limitado, pero puede considerarse cuando la cirugía no se puede hacer. El pronóstico va a depender del grado de recesión y de la respuesta a la quimioterapia, siendo un mejor pronóstico en lesiones localizadas como en el maxilar que en huesos largos. Bueno, en este caso tenemos una paciente femenina de 42 años, la cual acudió al servicio de cirugía y traumatología bucomaxilofacial del Hospital Santoyani en Buenos Aires, Argentina. La paciente refería dolor preauricular izquierdo y notaba desde aproximadamente 10 años un aumento lento de volumen en esta zona. En el examen clínico se logró observar un trismus con una apertura bucal máxima de tan solo 2 centímetros y una desviación mandibular hacia la izquierda durante la apertura. Y también tenía una mordida abierta posterior. En la tomografía computarizada se realizó una reconstrucción en 3D, donde se identificó una masa ósea hiperdensa de 2 centímetros por 2 centímetros, ubicada en el cóndilo mandibular izquierdo, que ocupaba casi toda la cavidad glenoidea. Con base en estos hallazgos clínicos y radiográficos, se diagnosticó un osteoma periférico del cóndilo mandibular, la cual es una lesión benigna pero de crecimiento lento, que puede afectar la función mandibular y también a la estética facial. El tratamiento consistió en una condilectomía quirúrgica acompañada de fijación intermaxilar elástica y una fisiokinesioterapia inmediata. Durante la cirugía se preservó el disco auricular y la pieza rescatada fue enviada a un estudio histopatológico, el cual confirmó el diagnóstico de osteoma. Durante el posoperatorio, la paciente presentó una parestesia temporal de la rama frontal del nervio facial, pero se logró recuperar al segundo mes. Después de 30 días, la apertura ya cambió a un buen pronóstico, ya era de 3 centímetros, era indolora y a los 12 meses ya presentaba una simetría facial completa, sin dolor, sin desviaciones y también sin signos de que fuera recesivo. En este siguiente caso nos corresponde una paciente femenina de 45 años. Esta acudió al servicio de cirugía maxilofacial del Hospital San Ignacio en Bogotá, Colombia, por una tumefacción de rápido crecimiento en la región posterior izquierda del maxilar inferior. Aproximadamente tenía un mes de evolución. Clínicamente se logró observar una lesión tumoral de 2.5 por 2.7 centímetros. Esta deformaba el contorno mandibular y la mucosa alveolar también se ve afectada. A nivel radiográfico se evidenció un ensanchamiento del ligamento periodontal, como podemos ver. También una pérdida del hueso alveolar, y esto es característico de lesiones malignas óseas. En la tomografía computarizada se observó una imagen hipodensa con una expansión de las corticales vestibular y lingual. El estudio histopatológico nos confirmó el diagnóstico, que fue un osteosarcoma fibroblástico de bajo grado, porque como se puede ver en las imágenes, hay una presencia de células fusiformes y también una matriz osteoide. El tratamiento fue una mandibulectomía segmentaria
También una reconstrucción microvascularizada, donde se utilizó un injerto de la cresta ilíaca y un vaciamiento ganglionar cervical igualmente del lado izquierdo. La paciente permaneció hospitalizada durante 8 días, donde se logró ver una infección leve, pero esta fue controlada exitosamente con antibióticos. En controles posteriores se vio una buena osteointegración, pero lo que se logró percibir fue una anestesia mandibular izquierda, también que tenía limitada la apertura bucal. Por esto mismo se indicó una terapia física de rehabilitación. Como conclusión, el éxito en el manejo de lesiones óseas maxilofaciales depende tanto de un diagnóstico oportuno como una correcta interpretación clínica, considerando las radiografías, ya que incluso pues una lesión que nos pueda parecer benigna, sí puede llegar a ser maligna. Una buena intervención quirúrgica junto con rehabilitación temprana y un abordaje multidisciplinario nos determinan una restauración funcional y estética, nos garantizan un buen pronóstico y lo más importante es garantizarle una mejor calidad de vida a nuestro paciente.